Ahora sí. Lo que digo es que esa parte donde Dios restaura el fondo de la vasija para que pueda sostener todo eso que yo recibo, para que no se me escape la bendición, para que no se vaya la bendición. Ustedes saben que cuando el alfarero hace una pieza, un jarrón, un tazón, cuando hace algo, el barro tiene que estar muy, pero muy liso. Por eso tantas veces le pasan agua y le pasan agua. ¿Por qué? Para alisarlo en la rueda. Porque si queda un pedacito, aunque sea muy chiquito, de tierra o de aire, si llega a quedar una pequeñísima bolita de aire, cuando eso va al fuego, esa bolita de aire explota, se calienta, se consume, y al sacar la vasija queda un agujero. Eso es lo que nos sucede con este vaso. ¿Por qué? Porque cuando somos probados, nos damos cuenta que el fondo del vaso no es seguro. Se resquebraja, la bendición se va por ahí, no la podemos contener. El Espíritu Santo nos llena y en breve otra vez estamos vacíos. No podemos mantener ese vaso lleno de lo que Dios nos da. Y yo quiero en esto ser muy clara en que esto sucede también a nivel familiar. La familia recibe una bendición, pero por algún lado se escapa. Y hoy vamos a pensar un poco cuáles son los momentos y los lugares en que la bendición de Dios se escapa. Y para eso quiero enseñar hoy qué significan la sanidad interior de acuerdo a la etapa de la vida. Y quiero contar qué es la teoría del doctor Erickson, porque es una teoría psicológica, como hay tantas, pero lo bueno es que Erickson dividió la vida del ser humano en fracciones, en 8 fracciones, como que marca el crecimiento de la persona. Los cambios se ven mucho más cuando somos niños que más cuando somos adultos. Entonces las etapas de niñez son, por ejemplo, 4 y otras 4 para el resto de la vida. Pero hay algo muy interesante en esta teoría. Y es que él ha puesto cómo es el niño en contraposición de algo, ¿no? Pero además de lo que puede y lo que no puede hacer, él está diciendo cuáles son sus virtudes. Y esto es un estudio que yo hice, que escribí acerca de las virtudes de las personas según la edad para recibir a Cristo y para trabajar en la iglesia. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, él dividió de tal manera las edades que a mí me pareció muy interesante, y ahora van a verlo conmigo, cómo podemos usar esto para enseñar a los niños y hacerles trabajar, trabajar en el sentido de servicio. Bien, él hizo todo este cuadro, yo no me voy a dedicar a mirar esto, pero basado en esto, es que él puso primero los niños recién nacidos. El primer estadio es hasta 1 año, le llamó infante. Luego determinó que la infancia, entre los 2 y los 3 años, como ahí crece mucho el niño, en muchos aspectos de maduración, lo puso como una etapa. La tercera etapa es de 3 a 5 años. Fíjense que son etapas como cortas, 1 año, 2 años, 3 años. Pero luego cuando entra a la edad escolar ya lo divide
entre 6 y 12 años, porque es toda la edad escolar donde el cerebro empieza a madurar en áreas de laboriosidad, de obediencia a la maestra, a la orden, de la competencia con otros niños, bueno, del desafiar a los padres o cosas así. De los 12 a los 20, ya vamos un poco más, esta es la edad de la escuela secundaria o la escuela de adolescentes. Luego ya va de 20 a 30, donde todavía hay mucho movimiento en el cerebro con respecto a la genitalidad, con respecto a la independencia, la intimidad. Y luego quedan 2 etapas para los adultos y la vejez. Entonces, fíjense lo que dice acá. En primer lugar, vamos a ver esta primera etapa, donde él dice que hay una confianza en el bebé que va a rebatir toda desconfianza. ¿Por qué? Porque el bebé sabe que le van a dar de comer, sabe que si llora lo van a cambiar, que si grita lo van a alzar. Bueno, hay algo que es cierto, que lo bueno es que le va a dar al niño la confianza en sí mismo y el optimismo si es atendido en este primer año. Ahora, ¿cuál es la virtud de este primer año? Que el niño tiene esperanza, sabe que sus deseos pueden ser satisfechos y que aunque haga algo mal, lo van a perdonar. Por eso es que esta etapa es muy importante. Ustedes saben que cuando yo estudié con la Liga Internacional de Evangelización al Niño, hace muchos años, la profesora que murió de 106 años, una mujer de Dios que ha trabajado como misionera muchísimo en Argentina y ha enseñado hasta sus últimos años, ella me enseñó que cuando en la escuelita dominical se llevan a los bebés, a los niños, que no los dejen con los padres, dice que los lleven a la clase de los bebés. Y cuando vos acunás a ese bebé en tus brazos, le decís, Dios te ama, Dios te ama, Dios es amor, y no importa lo que te conteste el niño, pero va a quedar grabado en su cerebro. Y yo eso, cuando tenía 17, 18 años, la verdad que no lo entendí. Dije, esta vieja está diciendo cosas que son como románticas. Pero cuando estudié neurociencias me di cuenta que esta mujer tenía razón. Esta mujer dijo, queda en su cerebro, y es cierto, porque esas primeras impresiones dejan una huella némica, o sea, una huella en la memoria, igual que nuestras huellas digitales. Así quedan grabadas en nuestro cerebro. Y cuando son pequeños, los pequeños se les dice lo que se les dice y forman un concepto, forman una idea, que luego te lo dicen y ya ni te acuerdas, o lo dicen y tú dices, pero no, eso no está bien, pero ellos ya la armaron así, ya la formaron de esa manera. Por eso es tan importante entender que los niños, por más que sean bebés, tienen que ir a la iglesia. Etapa número 2, donde los niños empiezan a tener autonomía, agarran las cosas, aunque no tienen que agarrarle, vos le decís, no, eso no, y después empieza la vergüenza, porque hay momentos en que no se esconden detrás de la mamá y no quieren ver a una persona que les parece agresiva o que sienten que es una amenaza, o un perro cuando es muy grande, bueno, todo eso a los 2, 3 años. Pero la virtud de esta etapa es que ellos ya dominan muchas cosas, porque ya caminan, ya comen, a veces ya van al baño. Y esta voluntad que dice como virtud es que les enseña esta edad a tener aceptación de las leyes sociales. Acá es donde aprenden el sí y el no. Acá es donde aprenden que eso está permitido y eso no está permitido. Entonces, es tan importante
enseñar la palabra de Dios para que eso quede grabado, pero para enseñarla bien la palabra de Dios. No vaya a ser cosa que se enseña, Dios te va a castigar si haces eso mal. O mirá que Dios te está mirando y si haces algo mal, aunque yo no lo vea, Dios lo va a ver y te va a castigar. O cuando algo le sale mal, decir, es porque Dios te castigó. El niño aprende muy mal si se le enseña así. Aprende de un Dios castigador, aprende de un Dios paranoico que está mirándote todo el tiempo para ver lo mal que haces. ¿Qué pasa con la etapa número 3? Donde ya los niños empiezan muchos el jardín, y ya se ensucian y hacen, juegan con juegos y no quieren comer la comida porque no les gusta. A la realidad es que acá empiezan a tomar decisiones los niños porque tienen iniciativa. A veces en cada lío, si hay que cuidar, que no metan los dedos en el enchufe, o que no se tiren en un charco de barro, pero la verdad es que ahí toman iniciativa. Pero también es importante quitar la culpa en esa edad, porque si se queda fijada la culpa de que, ¿por qué le pegaste a tu hermanito? Vos tenés la culpa. ¿O por qué no hiciste eso? Vos tenés la culpa. ¿O quién tiene la culpa entre todos los nenes? ¿Quién hizo esto mal? Bueno, ahí es donde se fija la culpa. Pero la virtud de esto es la determinación. ¿Qué dirección le vas a dar a ese niño con respecto a, por ejemplo, sus hermanos? A la relación que hay en que sea un inventor, que tenga la iniciativa de poner todas las ollas o las fuentes de la cocina una arriba de la otra. Y uno puede decir, pero abre el armario y saca todo, claro, porque quiere inventar algo. Yo conocí un niño a los 8 años que lo trajeron al consultorio porque estaba distraído en clase. Y ese niño era un inventor. Y yo dije, este nene inventa cosas. ¿Cómo? Me dice la madre. Por ejemplo, me contó que podía hacer una parte saliente de una mesa que después tenía como una rampa que hacía tal cosa y tal. Entonces, claro, algunas cosas eran insólitas o no tenían sentido, pero otras eran ingeniosas en la mente de un niño de 7, 8 años. Entonces, yo le regalé un libro que decía cómo se hacen las cosas. Y ahí se le despertaba toda la iniciativa, toda la inventiva. Entonces él iba pensando cosas y yo le dije, bueno, entonces eso que pensás, dibujalo. Y empezó a dibujar. ¿Por qué? Porque yo lo incentivaba a que si él era un inventor, tuviera esa determinación de serlo. Etapa 4. Esta edad, la edad de la latencia, ¿qué quiere decir? Es la edad donde la sexualidad está como escondida. Está ahí, pero no les interesa más la competencia, ganar en equipo. Es donde empiezan a ser diligentes, donde se sienten muy inferiores si los amigos no lo eligen, o si el entrenador no lo elige. La competencia es necesario usarla como virtud para desarrollar la inteligencia. Pero esta es una etapa donde hay que enseñarle que una cosa es la competencia con el otro, o sea, la lucha con otra persona, y la competitividad, que es otra cosa, porque la persona que es competente es porque sabe hacer algo. En vez de eso, la persona que compite es para ganarle a otro.
son dos palabras parecidas, pero que hay que enseñarles la diferencia. Cada uno de nosotros debe ser competente y formar una competencia consigo mismo. Yo quiero ser cada vez mejor de lo que soy, no mejor de lo que es mi vecino, o de lo que es mi pastor, o lo que es. Quiero ser mejor que esta Ana que está aquí. Luego viene la etapa de la adolescencia, donde están todos los miedos, donde no sé qué soy, si soy chico o soy grande. Como decía mi papá, los adolescentes son chicos para ser grandes y son grandes para ser chicos. Esta es la edad típica de la adolescencia. Pero acá hay algo muy importante. La virtud a la que hay que apelar es a la fidelidad. Conocer al Señor y ser fiel a sus mandamientos, esta es la edad. Conocer a Dios y ser fiel a la concurrencia a la iglesia, esta es la edad. Porque ya después creo que pasa a ser un poco tarde. Pero fíjense que acá se enseña o se debería enseñar en las iglesias la capacidad de tener lealtad con libertad. ¿Qué quiere decir? Que yo soy fiel a un amigo, pero no voy a hacer lo que mi amigo hace. Por ejemplo, si mi amigo se descontrola o tiene un vicio, yo soy fiel a esta amistad, pero no voy a ser como mi amigo en eso. Por eso es que los sistemas culturales, los sistemas sociales, esos valores, tienen que estar en los niños desde antes de la adolescencia. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente, que se usaba en el invierno en la Argentina como unos sobretodos, unos tapados, no sé cómo le dicen en tu país, largos, negros, con una solapa acá, ¿no? Como si fuesen de hombre, y todas nos poníamos eso porque eso se usaba. Entonces iba un grupo de chicas y todas iban de negro con ese abrigo. Iba otro grupo de chicas, todas iban de negro con ese abrigo de paño. Si alguien iba con no sé, con otro tipo de abrigo o con otro color, ya desentonaba, porque no estaba a la moda. Esto es lo que pasa en la adolescencia, todos se van copiando. Entonces, los varones se cortan el pelo así, todos se lo hacen así. Uno se hace tatuaje, todos se hacen tatuaje. Uno se pone un arito, todos se ponen arito. ¿Por qué? Porque es la edad de la fidelidad a los pares, no a los padres. Hay que tomar esa fidelidad para la fidelidad al grupo de la iglesia, la fidelidad a Dios. ¿Qué pasa con esta edad de 20 a 30? Si tenés hijos en esta edad o sos de esta edad, ten en cuenta que este es el tiempo del contacto íntimo versus el aislamiento. ¿Qué quiere decir? Que hay parte de los de la etapa 6, de 20 a 30, que buscan un contacto íntimo, tener una novia, tener un novio, salir con amigos, versus el aislamiento. ¿Qué significa? No quiero estar con nadie, muchas veces llega la depresión, otras veces el aislamiento es para concentrarse solo en estudiar y de golpe se dan cuenta que tienen 30 años, estudiaron, tienen un título en la mano, pero les falta una pareja. La virtud de esto es el amor. Si recibí amor, voy a querer dar amor. Pero si no recibí amor, voy a querer tener una relación de amor para aprender a recibir amor. Por eso es que esta virtud con respecto a Dios es tan importante, porque el amor de Dios entonces se entiende de esta manera. Y en este tiempo es la edad donde las personas pueden dejar solos una adicción. Etapa que sigue, la etapa de la generación de recursos, la generación de una familia, todo eso se puede hacer, de disfrutar de los niños, todo eso se puede hacer, o uno se puede estancar y quedarse solo o sola.
¿Mm? También es la etapa donde más rinde el trabajo, y a los 30, entre los 30 y 35 años en el hombre es donde más rinde su capacidad sexual. Entonces, ¿cuál es la virtud? El deseo del cuidado, hacer algo por los niños, hacer algo por alguien, y a la vez mostrar que también necesita que una pareja lo cuide y ser cuidado. Y por último, la etapa de la vejez, la etapa de la integridad, de la ancianidad, donde todo tiene sentido, donde todo lo vivido tiene que ser visto con un resultado positivo. ¿Eh? Por supuesto que hay una desesperación por la muerte, por eso es que esos temores en los creyentes son tomados a esa edad con sabiduría, con entender lo que la palabra de Dios dice, con mirar hacia atrás y dar gracias a Dios por una vida plena, por una vida completa, por una vida que puede seguir adelante. Muy bien, teníamos 4 áreas, 4 neumáticos parejitos y llenos del espíritu que sostienen un camión de cosas. Comunicación, sexualidad, finanzas, proyectos e hijos. Este es tiempo de preguntas y acá les pongo una diapositiva que tiene la foto de mis 6 libros que se pueden buscar en Amazon Kindle, y si me querés ayudar, compra mis libros. Usalos para leer, regalalos, prestalos. Pero vamos entonces al tiempo de preguntas. Tenemos tiempo para las preguntas de cualquiera de los temas que tratamos, ya sea comunicación, sexualidad, finanzas y los hijos o los proyectos. Abran micrófonos, consulten, pregunten, digan. Yo estoy aquí, soy solo oídos. Cuento hasta 3, si no hay pregunta nos vamos. Así le digo a mis alumnos. Si hay alguna pregunta, abre tu micrófono, pregunta sobre lo que quieras que hayamos enseñado. Manito levantada o abren el micrófono y dicen, hola. Y si no hay preguntas. Doctora Ana, buenas noches mis hermanas, buenas noches hermanos, que Dios los bendiga. Bien, gracias a Dios. Sí. Bueno, primero, otra vez, agradecerle, felicitarla, son rompeparadigmas, todas sus conferencias. Me han dicho muchas cosas, pero rompe paradigmas nunca. Es así, porque realmente nosotros estamos y lo vivimos, y yo lo vivo, y al igual que creo que todas nuestras hermanas, cuando alguien habla de una cultura más o menos de crianza de la que está usted hablando y de la que creo que todas estamos queriendo vivir a plenitud, las abuelitas, las mamitas y toda la gente que está alrededor siempre lo cuestiona y siempre y difiere, no está de acuerdo, ¿no? Entonces yo en muchas ocasiones intento ni hablar, se trata ni de opinar cuando se trata de reuniones. Yo soy psicóloga clínica también, y realmente que es mucho la fuerza cultural que hay sobre lo contrario, ¿no? Sobre lo contrario. Entonces, bueno, es lindo poder otra vez escucharlo, refrescarnos y poder interiorizar todo esto y poder entrar nuevamente en saber que Dios es eso y que Dios nos lo enseña, ¿no? Y eso no se equivoca. Entonces, bueno, me uno a usted y tomo fuerzas una vez más de que estamos ahí todos contracorriente, porque es una corriente distinta y verdadera, pero distinta.
que, como le digo, rompe paradigmas y son paradigmas muy fuertes y culturalmente muy fuertes, porque como lo decía mi preciosa hermana Malú, muy real, ¿no? Que cómo hemos sido, cómo consideramos nosotros la disciplina y la corrección, ¿cierto? Entonces las palabras que están en la Biblia, de hecho hoy tuve un almuerzo justamente y estábamos hablando en la mesa, en la sobremesa, de algo respecto a la disciplina y la corrección, y ahí vienen otra vez esta fuerza de la disciplina y la corrección, con la correa, con el látigo y con las cosas que son lo que, y lo decimos, bueno, yo no viví eso, puedo haber vivido otras cosas, pero eso no, pero las personas que lo han vivido decimos, bueno, fui corregida así, y aquí estoy, y estoy bien, y esto, pero no nos damos cuenta de algunas cositas que podemos tener, como digo, no en esa área nada más, todos hemos vivido muchas cosas en distintas áreas, ¿no? Pero en ese en especial es algo muy arraigado, que gracias a Dios y por su preciosa enseñanza y por esta hermosa comunidad de amor, de Be Love, y de la que estamos queriendo justamente otra vez entrar en la palabra real y en esta nueva vida, ¿no? A plenitud, y esta nueva vida para nuestros hijos, para nuestros nietos. Soy abuela de 5 hijos, 5 nietos, tengo 4 hijos, y yo veo para mis hijos, bueno, mis hijas no viven conmigo, pero yo veo para mis nietos y digo, Señor, no, o sea, Señor, o sea, ayúdanos, además de orar, también vivirlo y accionarlo, pero me encanta, le veo un besote y un abrazote, y a todas mis hermanas también, así que le agradezco mucho Igual estar para en esto. vos, gracias, gracias. Nunca me imaginé que tan joven tenías tantos hijos y nietos. Óyeme, ¿de dónde eres? ¿Dónde vives? Guayaquil, doctora Ana, soy guayaquileña. Aquí estamos con un grupo grande de guayaquileñas, creo que todas, y cuando nos prendemos al Zoom y nos hemos puesto en la madrugada porque estamos con esas ansias y esa sed y hambre de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra Qué y de lindo, qué lindo. alimentarnos, y ahí estamos, en la brecha y aquí, ¿no? Aquí tratando de cambiar nuestra mente y nuestro entendimiento como el Señor nos dice. Así que Tal pronto venga, cual, doctora tal Ana, cual. quiero verla aquí, así ya viene la... Voy a ir a darte un abrazo y a hacer algo con tu profesión. Qué Escúchame, diga. escuchen esto. He ido a Colombia, a Ecuador también fui, pero no las conocí. Fui a Colombia y a la salida de unas conferencias había puestos de libros y cositas que decían Jesús te ama, todo. Y veo una caja con muchas maderas. Y digo, agarro una madera, una tablilla, y digo, ¿qué es esto? Y decía, la vara de corrección para los niños. Y era una madera de 60 centímetros, así, gruesa como de 2 centímetros, y del lado de atrás decía, si quieres corregir a tu hijo, 1, tal cosa, 2, tal cosa, 3, pero era para darle con esa vara de madera. Y yo digo, ¿pero qué tipo de corrección es esta? Vara de corrección para los niños. Yo digo, lo van a matar con esto a los niños. Y eso tiene que ver con la cultura. Eso tiene que ver con la cultura. Y eso no fue fue en el año 2001. Así que verdaderamente ya hace 20 años se hacía eso. Así que imagínense que si la cultura es la que nos enseña a castigar y a reprender a los hijos. Así que bueno, muchas gracias, Glenda. ¿Quién más? ¿Quién más? Que recién estaba viendo por ahí que alguien puso. Ah, bienvenida a Ecuador. Pero claro, cuando sea el momento, allí estaré. Primero tengo que hacer mis trámites de residencia aquí en Miami. Pero bueno, gracias a Dios he llegado. Gracias por orar, porque la verdad que sé que mi llegada aquí tiene mucho que ver con la oración de la plataforma de Be Love. Yo siempre le digo a la pastora Esmirna, yo estoy aquí porque vos oraste con tu gente y mira dónde me trajiste. 9.000 kilómetros me hiciste hacer, que no es poca cosa. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Alguien que quiera compartir algo en esta última clase? Yo tenho 5. A ver.
Vamos, Carmen. ¿Cuántos pedajes más tendremos que pasar? ¿Querés que yo comparta? No, porque abriste el micrófono, por eso te digo. Bueno, lo que hablaba de la hermana Cris mandó los 20, ¿verdad? de la corrección. Cris mandó los 20. Cris ya pagó. ¿Cómo decía? Que la hermana Malú hablaba de la corrección de los padres, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que antes era así, no todos los papás, pero yo, por ejemplo, mi papá no era militar, pero era como un militar, ¿ya? Que todo tenía que estar correcto, que tú tenías que estar perfecto, que tú tenías que ser buen alumno, para él no había un 9, para él todo tenía que ser excelente. Entonces, ya no era uno, en vez de tenerle, o sea, con esas ansias de que llegue papá, ¿no? Tú llegaba papá y lo que tenía era miedo, ¿ya? No era eso, no era ese amor que tú dices, ¡ay, llega mi papá, qué chévere, todo! Entonces, yo sí lo viví eso. Yo lo viví y aunque uno no lo quiera, algo queda cuando uno ya tiene su hogar, ¿ya? Entonces, yo cuando me casé, yo dije, yo no voy a ser como mi papá, yo no voy a ser como... Mi mamá, ella era maravillosa. Ahí el que era el militar era mi padre. Entonces, yo decía, yo voy a ser como mi mamá. Mi mamá, una mujer tranquila, pero no fue así, porque yo también, por más de que no quería ser así, yo también con mis hijos era, a ver, tú lo puedes hacer bien, tú lo puedes hacer perfecto. Y yo le decía, yo de profesora, la verdad es que no te recibo esto. Lo vuelves a hacer, lo repites desde el principio. No, y no llores, porque lo tienes que repetir. Y quizás yo y yo lo he comentado con unas hermanas de mi grupo, que yo hasta con mi esposo era así, bueno, tú lo vas a hacer porque yo te lo estoy ordenando. Así le decía yo. Y él me decía, no, es que yo no soy tu hijo. Entonces le decía, bueno, lo vas a hacer porque yo te lo digo. A pesar de que él decía, no lo voy a hacer, él lo terminaba haciendo como para ver que yo no me enojara y todo eso. Y dime, Pero Carmen, entendí. cuando tú recibes en la Biblia que dice que hagas tal cosa o tal otra, ¿cómo lo recibes? ¿Como una orden? ¿Como un pedido? ¿Lo puedes cumplir? ¿Te da pena no poder cumplirlo? No, bueno, yo no nací en un hogar cristiano, mis padres eran católicos. Entonces, claro. Pero yo nunca a pesar de que sean católicos, en mi casa nunca vi ninguna imagen, ni mi mamá decir, o sea, cosas como esas, ¿no? Yo vine a conocer a Cristo con mi suegra, porque la familia de mi esposo era cristiana, menos mi esposo. Es que me río porque sabía que ese iba a ser el final de tu frase. Tengo que ser honesta en decir las cosas. Mi esposo no era cristiano, ni mi suegro. Pero mi suegra y toda su familia, y 3 de ellos sí eran cristianos, mis 3 cuñados. Entonces, pero entendía que yo tenía que hacer un cambio. Si verdaderamente era una hija de Dios, yo tenía que hacer un cambio. Fui una mamá exigente, una persona exigente, quizás todavía me quedo un poquito, me exijo a mí misma. Pero entendí que yo no sacaba nada con eso. Es verdad, tengo unos hijos responsables y en algún momento me dijeron ellos que en algún momento me dijo, mamá mala. Le digo, claro, mamá mala es la que te da de comer todos los días, la que está a tu lado, la que quiere que tú tengas todo, que está aquí siempre, ¿no? Porque yo nunca trabajé. Entonces, le digo, esa es la mamá mala.
Entonces, yo le decía, tú vas a entender cuando seas mamá, pero Claro. quiero que entiendas esto, que no quiero que seas como yo, porque yo he reconocido que yo no tenía que ser así. O sea, yo con la mirada, y ellos significaban que eso tú no lo tienes que hacer. Yo Bueno, solo me pero lo... fíjate que tú lo has dicho muy bien, ¿eh? Algo se queda. Y la realidad es que lo importante es que en Cristo podemos ser nuevas criaturas. Así En es. Cristo podemos cambiar porque el cambio es sinónimo de conversión. Y eso el cerebro, un día vamos a hablar especialmente de estas funciones cristianas del cerebro, lo vamos a hablar detenidamente de cómo nosotros nos convertimos en nuestro cerebro y cómo cambia el cerebro después de la conversión y cuál es la manera de cambiar las conductas, las actitudes. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo sobre estas clases? Porque ya nos estamos yendo. Última oportunidad del último día de clase. Este es el último vagón del último Y tren. agradecerle, Así ¿no? que Por todas sus enseñanzas. a ustedes, ¿Verdad? a ustedes. Que A hemos aprendido ustedes. mucho, Me ya alegro, no para los Carmen. hijos, sino para los nietos. Todo sirve. Bueno, muy bien. Yo quiero decir algo, pastora. Diré, doctora. Sí, pastor y doctora. ¿Quién más? ¿Qué dices? Ya, perdón. Es que recién entro, así que no le conozco bien. Bueno, Dime, yo quiero Nadia. decir que cuando yo era pequeña, tengo recuerdos de mi papá que era muy bueno hasta que se separó de mi mamá, como cuando yo tenía 9 años. Entonces, de ahí para allá, ya nunca tuvimos una buena relación. Y ahora que yo soy mamá, o sea, se me hace difícil creer, entender, mejor dicho, que un papá pueda ser así con una hija, porque yo tengo 2 hijos y yo los amo mucho. Y creo que la base de todo es el amor que uno le da a los hijos. Porque mi hija tiene 20 años y yo siempre la he criado con amor. O sea, más que hablarla o pegarle o amenazarla, todo lo que uno les prohíbe a los hijos es por cuidarlos, ¿no? Cuando uno les dice no vayas a tal lado porque Claro. no es bueno para ti, jamás le he dicho con amenazas, es que te vas a ir y te va a pasar esto. O sea, Claro. siempre le he explicado todo desde el amor y yo creo que esa es la base de todo. El amor Claro a que los hijos, o sea, más que amenazarlos o pegarles o sea, eso no funciona, creo que eso no funciona. Y yo lo digo por experiencia propia, que es cuando uno más como que se encapricha y dice, bueno, pues ahora lo voy a hacer y punto, porque yo quiero. Y porque mi que mamá es sí. aburrida o mi papá es aburrido. Pero yo pienso que si uno le habla a los hijos como le gustaría a uno que le hayan hablado los papás, es mejor. Ajá. O Bueno, más tú que todo sabes que, ponerse en el lugar de ellos. muy bien, gracias, Nadia. Ustedes saben que sucede con los padres jóvenes que a los hijos le quieren dar todo lo que a ellos no les dieron. Entonces, creo que aún les dan más de lo que pueden darle financieramente hablando, les compran cosas que a ellos no les compraban, todo le dicen que sí, entonces, ¿qué hacen? Crían hijos consentidos, de tal manera que también es contraproducente. Se fueron de una punta a la otra, ¿eh? Le prohibían todo, bueno, No, pero ahora yo les hablo de permiten amor, todo. no de No, cosas no, no, materiales, no, no digo de sino tu de amor. caso, no O sea, en digo mi de tu caso. caso. No digo de tu caso, digo que en general las personas, las parejas jóvenes hoy, a los niños pequeños los tratan como adultos y les permiten absolutamente todo. También eso es el otro extremo. Prohibir todo o conceder todo no les ayuda a los niños a tener idea de los valores, de las cosas, de las personas, de las situaciones. Bueno, mis estimadas, quiero orar antes de irme. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? ¿Oramos o no? Amén, oremos, pastor. Bueno, muy bien. Alguien que me dice